Hola, hoy vamos a meternos en algo que podría estar ahí, en la ducha, medio escondido. Hablamos de la chance de que cosméticos comunes, sí, como el champú o el gel de baño, puedan formar unos compuestos, bueno, potencialmente dañinos. Se llaman nitrosaminas. Es algo que no se sabe mucho, ¿no? Ingredientes que parecen totalmente inofensivos, pero que reaccionan entre sí. Nuestro análisis se basa en el artículo Nitrosaminas en cosméticos, peligros y alternativas seguras. La idea es entender bien qué son estas sustancias, claro, cómo se forman en nuestros productos, qué riesgos hay y, fundamental, si existen alternativas más seguras. Es información súper clave, tanto para quienes usamos estos productos como para quienes, bueno, los formulan, ¿no? Exacto. Las nitrosaminas son contaminantes químicos. Algunas, ojo, como la N-nitrosodietanolamina, la NDLA, y la N-nitrosodimetilamina, o NDMA, están clasificadas como carcinógenos de categoría 1B. O sea, hay sospechas serias por parte de autoridades sanitarias. Y bueno, pueden encontrarse en varias partes: alimentos, tabaco, caucho y, como vamos a ver ahora, también en cosméticos. A ver, pero ¿cómo llegan a estar en un champú, por ejemplo? ¿No es que las añadan a propósito o sí? No, no, para nada, correcto. Se forman dentro del producto, o sea, después de fabricado. Esto ocurre por la combinación de, digamos, tres factores clave. Uno, que haya ingredientes precursores. Aquí hablamos especialmente de aminas secundarias. Ujú. Aminas secundarias, ¿cómo cuáles? Sí, por ejemplo, la dietanolamina, DEA, o la trietanolamina, TEA. Se usan mucho para ajustar el pH o como humectantes, ¿sabes? Ajá. Bueno, esos son precursores comunes. El segundo factor es que haya un agente nitrosante disponible. Un agente nitrosante. ¿Qué es eso? Es a menudo un derivado de ciertos conservantes. Por ejemplo, los que liberan formaldehído o nitritos. Estas sustancias pueden reaccionar con las aminas que mencionamos. Y el tercer factor, que se den las condiciones adecuadas para que esa reacción ocurra dentro del envase. Ahí está. O sea, ingredientes que por separado están bien, pero juntos y con el tiempo, ¡pum!, reaccionan. Y la fuente menciona ejemplos concretos, ¿no? Como coocamide DA, lauramide DA o tea-laurel sulfate. Justamente. Y claro, como se forman después, no van a aparecer listados en la etiqueta. Y pueden estar en un montón de cosas. Rímel, correctores, acondicionadores. Hasta en champú para bebés, dice. Exacto. Es fundamental entender que las aminas secundarias, como la DEA y la TEA, son las que más preocupan. ¿Por qué? Porque forman nitrosaminas más estables. Más estables, o sea que duran más tiempo en el producto. Eso mismo. Y eso lleva a una exposición más probable para el consumidor. Las aminas primarias, por otro lado, forman compuestos inestables que se descomponen rápido. Y las terciarias, bueno, reaccionan muy, muy lentamente. Entendido. Entonces, se pueden formar, pero ¿cuál es el peligro real? ¿De qué nivel de riesgo estamos hablando? Bueno, las preocupaciones son serias, ¿eh? Las fuentes que consultamos vinculan algunas de estas nitrosaminas con cánceres, principalmente de estómago, hígado y esófago, en estudios de laboratorio, claro. También se menciona el potencial daño al ADN, que es preocupante, y la absorción a través de la piel. Claro, porque si se absorbe por la piel, Exacto. Podría llevar a una exposición sistémica, o sea que la sustancia entre al cuerpo y circule, especialmente con el uso prolongado de un producto. ujú. ¿Y qué se ha hecho al respecto? ¿Hay algún tipo de control? Sí, se ha actuado. La FDA en Estados Unidos, por ejemplo, empezó a monitorear esto ya en 1979 y de hecho lograron una reducción importante en los niveles de NDLA que se detectaban. Ah, bien. Pasaron de unas 150 partes por millón a cerca de 3 ppm en pruebas posteriores. Lo que hicieron fue recomendar a los fabricantes que eliminaran voluntariamente los ingredientes problemáticos. Recomendar. O sea, no obligar. Bueno, fue más una recomendación fuerte. Pero aún así, se estima que todavía, quizás, 1 de cada 10 productos podría contener estos precursores. Vaya. ¿Y en Europa? Ahí la cosa es diferente. El reglamento europeo es más estricto. Las nitrosaminas como la NDL están directamente prohibidas en los productos cosméticos terminados.
se permite un límite bajísimo, hablamos de 50 microgramos por kilo, pero solo como impureza técnica, digamos, inevitable en algún ingrediente, no como resultado de una reacción posterior. O sea, una diferencia importante en cómo se regula. Pero hay esperanza. La fuente es clara. Existen alternativas seguras. Evitar productos con DEA, TEA y esos compuestos de etanolamina es un buen comienzo, ¿no? Definitivamente. Y se mencionan surfactantes alternativos. Cosas como sodium lauryl sarcosinate, sodium cocoyl glutamate, potassium cocoyl glycinate. Hay varios. Surfactantes. O sea, los agentes limpiadores. Exacto, los que hacen la espuma y limpian. Estos no solo evitan el problema de las nitrosaminas, sino que además suelen ser más suaves para la piel, biodegradables, ideales para fórmulas más naturales. Representan, digamos, una mejora en la seguridad y también un compromiso con la calidad y el medio ambiente. Entonces, resumiendo un poco, ingredientes comunes en nuestros cosméticos pueden reaccionar solitos en el bote y formar nitrosaminas. Estas son potencialmente cancerígenas y, ojo, no las vamos a ver en la etiqueta. La vigilancia de las autoridades ha reducido el problema, sí, pero la posibilidad existe, sobre todo dependiendo de dónde compres el producto, por estas diferencias de regulación. Y lo fascinante de esto es que la solución no solo existe, sino que, como decíamos, ofrece beneficios adicionales. Las alternativas seguras son a menudo más suaves, biodegradables. Para las marcas esto es una ventaja competitiva y una muestra de responsabilidad, ¿no? Reformular es una opción totalmente viable y de hecho positiva. Y eso nos deja pensando, ¿no? Más allá de buscar estear o TEA en las etiquetas, ¿qué otras interacciones químicas, así medio silenciosas, podrían estar ocurriendo en los productos que usamos todos los días y damos por sentados? Quizás es una invitación a mirar con un poquito más de detalle qué hay realmente dentro del frasco. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de